Hermanos, Dios les bendiga. Me da mucho gusto saludarles otra vez en este día tan bello que Dios nos da en su casa. Y vengo contento, vengo deseoso de compartir unas palabras con ustedes. Vengo consternado un poco por la situación que estamos viviendo y a veces es bueno no ver tantas noticias porque trae opresión. A mí me dejó opresión ver noticias, las vemos un rato y ya para enterarnos, pero no para estar todo el tiempo en ello. Aprendí también de eso y en base en lo que vi, quisiera compartir con ustedes una experiencia y vamos a hablar de Cristo, vamos a hablar de la palabra de Dios, porque a eso hemos venido, a compartir lo que Dios hace con nosotros y a dejar una palabra que es viva y que va a hacer algo en su vida también. Así que si esta palabra la recibe en su corazón, Dios tiene un propósito y va a usted, como yo fui bendecido, va a recibir bendición también. Así que hago una oración corta y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Marcos, capítulo 5. Padre mío, muchas gracias, Señor, por este privilegio que tú me das. De verdad que es necesario que abramos nuestra boca y testifiquemos. Y que demos la palabra que tú has puesto, Señor, en mi corazón para que tu nombre sea glorificado. Pues esa es para mí mi comida. Testificar, glorificarte, aprender, llenarme más de tu Santo Espíritu. Y con el gozo de saber que puedo compartirlo con mis hermanos y con las personas que oyen este video. Que les deje una bendición, no mía, sino la bendición que viene de lo alto. Muchas gracias, Dios. Te bendigo porque me das este privilegio. En el nombre de Cristo Jesús y por tu Espíritu Santo oramos, Dios. Amén. En el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, en el verso 25 al 34, se los voy a leer. Esta es palabra de Dios. Marcos capítulo 5, verso 25 al 34. Dice así la palabra: y una mujer que estaba con flujo de sangre 12 años hacía, y había sufrido mucho de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Como oyó hablar de Jesús, llegó por detrás entre la compañía y tocó su vestido, porque decía: si tocare tan solamente su vestido, seré salva. Y luego la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo la virtud que había salido de él, volviéndose a la compañía, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y le dijeron sus discípulos: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Y él miraba alrededor para ver la que había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en sí había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Gloria a Dios, porque esta es palabra de Dios. Y yo me alegro, hermanos, de que tenemos un Dios que sí responde. Yo tengo un Dios que cuando oro me contesta. Tengo un Dios que cuando he estado enfermo me ha sanado, que cuando he estado atribulado me ha dado la respuesta y la salida a esa tribulación. Yo sé que hay gente en el pueblo de Dios que está pasando por
situaciones, porque yo también estoy pasando. Pero aunque la situación sea fuerte, eso no es razón para que me quite el gozo que Dios me da, la paz, la confianza. Y escogí este tema porque, como les decía viendo las noticias, vi un pastor en la casa en donde estaban el desorden que hicieron en el Capitolio. Un pastor evangélico en medio de todos los que se metieron al Capitolio. Antes vi un pastor que le oró al presidente y la esposa hablando en lenguas, para mí dudosamente, lenguas angelicales. Porque uno sabe cuando son de Dios y cuando no son de Dios. Y dando profecía. Y los que hemos estado viviendo para Cristo, buscando su rostro y siendo enseñados por años, sabemos cuando Dios da una profecía. Porque hemos entendido y experimentado que Dios, el que nos ha rescatado del mundo y del pecado, es un Dios de orden. Y cuando Dios habla, habla al corazón. Y habla a través de su palabra. Y una profecía tiene que ser bíblica, pero mucha gente no sabe eso. Piensa que dar una profecía es lo que le viene a la mente, o lo que siente, o lo que piensa que va a caer bien, o para quedar bien con la gente, o tal vez por salario. Eso es lo que se ve hoy. Y a mí se me ha quedado eso en mi corazón. Y la actualidad que estamos viviendo es esta. Que hay mucha gente, si lo tomamos personal, hay mucha gente muy apegada a Cristo. No se pierde los cultos, hace todo lo que manda Dios en su palabra, cumple los mandamientos. Pero eso es todo. Jesús les reclama a los fariseos diciendo que de boca lo alaban, buscan de Dios, pero solo de palabra. Pero su corazón está lejos de Él. Y así hay mucha gente. Experimentan a Cristo porque van pegados a Cristo. Si lo vemos ya a nivel iglesias, hay muchas iglesias que van muy apegadas a Cristo. Eso es lo que vemos, pastores haciendo cosas que no se deberían de ver, pero no critico, no hablo para criticar, hablo porque me ha dado enseñanza y quiero compartirla. Y muchas iglesias así van bien apegados. Son muy fieles, muy leales. Hay hasta otras que se han hecho sectas porque le han cambiado para ser más radicales. Pero fíjese que la iglesia o la persona que le saca virtud a Cristo es como una mujer humillada. Una iglesia que se humilla, que busca de Dios en ayuno, en oración, que ora, que le clama a Dios. Porque al principio, cuando yo vine al Evangelio, yo no vine amando a Dios, yo no sabía quién era Dios. Tuve que pasar pruebas, luchas, tuve que pasar consecuencias de mi pecado, tuve que pasar tribulaciones, enfermedades. En cada una de las situaciones que yo viví, fui dándome cuenta de quién era Dios, el carácter de Dios. Entendí que Dios me hizo a su imagen y a su semejanza. Dios tiene sentimientos. Dios es estricto. Dios es un Dios amoroso, que cuando ve a sus hijos padecer, Él se conmueve.
y se arrepiente aún del castigo que les viene, no que Dios lo ha mandado, del castigo que por causa de la consecuencia del pecado, aún Dios pelea contra nosotros mismos para bendecirnos. Entonces, si no hay lucha, si no hay prueba, no hay victoria. Pero, ¿cómo vamos a conocer a Dios? Nada más porque es nuestro Salvador. Dios es un Dios ordenado. Y Dios ha pedido que le demos nuestro corazón. Dice, hijo mío, dame tu corazón, porque de él mana la vida. De toda cosa guardada, guarda tu corazón. Entonces la iglesia en estos tiempos no queremos ir solo pegados con Cristo, queremos ir con Cristo, agarrados, recibiendo de la virtud, de la unción, del consejo, de la palabra que nos estructura, que nos liberta, que nos corrige, que nos exhorta, como un padre amoroso exhorta a sus hijos, porque no quiere que le nazcan y le crezcan chuecos, ladrones, adúlteros, borrachos, y todo lo que hacíamos antes de llegar a Cristo. Me ha conmovido y este pasaje me vino a la mente. Y dije, la verdad, hay muchas iglesias, yo he visto muchas iglesias, en mis años que he podido ir a iglesias, he visto iglesias, he ido a una iglesia en El Salvador, he ido como a 2 en Guatemala, 3 en México, infinidad de iglesias, en Estados Unidos, en Tijuana, en Tecate, en Ensenada. Hermanos, la obra de Dios es muy grande y es muy incomprensible porque pasan tantas cosas, pero no para juzgar a la iglesia ni a juzgar a los hermanos, porque cuando uno empieza a juzgar, está juzgando la obra de Dios, y Dios no nos ha puesto para ser jueces, sino para ser hacedores de su palabra. Gloria a Dios por eso, porque estas palabras que le estoy diciendo tomaron años en entenderlas, en vivirlas, en practicarlas, para que cuando se predique esta palabra salga virtud. Así es como saca uno la virtud de Cristo, viviendo la palabra como esta mujer. Dice que creyó, cuando oyó de Jesús, creyó. Y dijo, si tan solo tocare sus vestidos, seré salva. Mire la fe que tenía esta mujer. Y Jesús se maravilló y le dijo, tu fe te ha hecho salvo. Eres libre de tu azote. Y en la iglesia, desgraciadamente, hay iglesia que hay hermanos, hermanas que tal vez están padeciendo. Pero así tiene que llegar un corazón constrito y humillado. No lo va a desechar Dios, no lo va a hacer, no me interesa. Cuando uno se humilla y le cuenta a Dios, cuando uno reconcilia con Dios y se pone a cuentas, Dios se alegra, porque queremos salir de la situación que estamos. No queremos vivir en pecado, ni queremos ser impíos ni pecadores. Así que, mi hermano, si está padeciendo, porque yo he padecido, he estado atacado por causa de esto, pero no me ha impedido leer mi Biblia. Cuando me viene un ataque, no dejo de hacer lo que se me enseñó. Sigo orando, sigo ayunando, sigo leyendo mi Biblia todos los días, lo más que puedo. Orando a la hora que Dios me despierte, me paro. A mí me da gozo levantarme. Si me habla a las 2, gloria a Dios. Si es a las 5, a las 4. Si me voy de largo antes de acostarme o si me levanto temprano. Es un regocijo estar en la presencia de Dios, como esta mujer que traía enfermedad y sacó virtud de Dios. No necesariamente tiene uno que estar enfermo, pero uno puede hincarse o sentarse y meditar y pedirle a Dios que le hable, que le responda. Y nuestro Dios no falla. Mi experiencia es que siempre que yo le he pedido a Dios, siempre me ha contestado.
Ha tardado en unas, en otras en el momento, otras me tengo que esperar, otras tengo que leer, otras me tengo que meter en ayuno, pero Dios siempre, siempre responde. El mensaje es bien cortito. Solo aléjese de tanta noticia porque le va a dejar opresión. Saque enseñanza y glorifique a Dios, porque nuestra situación no es la situación del mundo. Lo que el mundo está viviendo no es la misma situación de la iglesia. Estamos guardados en el hueco de su mano. No nos salgamos de ahí. Y para acabar, traer muchos textos, pero en el camino a la iglesia he sentido, porque me vino un dolor de cabeza, me vino un ataque bien feo y andaba con opresión desde la madrugada y no se iba y no se iba, y dije yo, la palabra de Dios es viva. Esta palabra que leo, que predico, esta palabra penetra en mi sangre, en mi espíritu, en mi alma, en mis huesos, en las coyunturas. Esta palabra aún penetra en mi corazón y sabe y entiende las intenciones de mi mismo corazón. Esta palabra me liberta. Y poniéndome mi mano en la cabeza, me acordé del Salmo 53. Porque Dios así le plació cargarle todo nuestro pecado a su Hijo. Le plació cargarle toda enfermedad para que nosotros no padeciéramos, porque si no nosotros fuéramos los que hubiéramos tenido que morir en la cruz. Pero mandó a su Hijo a tomar nuestro lugar para que nosotros tuviéramos paz. Y Jesucristo ha dicho, yo creo que es en Mateo 28, si no me equivoco. No, en el 11. Venid a mí los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Miren, aunque sea cristiano o no sea cristiano, venga a Cristo. En Él encontramos la paz, el descanso, el reposo. En el verso, eso fue en Mateo 11, 28. Necesito yo perros para leer. En el verso 28, en el 29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En el 30, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Y Dios tiene razón. Es fácil. Los yugos, las cargas en Cristo no pesan. Los lazos que nos tienen amarrados a Él son los lazos de amor. A la hora que usted quiera se los puede quitar. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, verso 31, después de que Jesús sanó a un ciego, y le cuestionaban por qué este ciego, si era un pecador, ¿cómo es que ahora ve? Y después de que se pelean con él y les dice: ¿queréis vosotros también ser sus discípulos? A los fariseos. Y se enojaron mucho. Pero el ciego dijo unas palabras a ellos. Dijo: sabemos que Dios no oye a los pecadores, mas si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Esto es lo que la mujer con el flujo hizo. Temió, creyó, y Dios le oyó. Y yo creo que de esto nos lo predicó nuestro pastor Manuel Arito desde el principio, que leamos nuestra Biblia todo tiempo. A Jesús quisieron tentarle muchas veces. Había un grupo en la iglesia antigua, en el tiempo de cuando Jesucristo andaba predicando, de los fariseos y de los saduceos. Y los fariseos son los más apegados a la ley.
y creen en la resurrección. Y los saduceos son los que están también bien apegados, pero no creen en la resurrección. Y un día, tentando a Jesús, queriéndoles sacar algo, si ellos no creen en la resurrección, le dijo: Moisés nos enseñó que cuando un hombre muere y deja a la mujer viuda, el hermano se casa con ella y le da simiente, porque no tenía hijos. Dijo: había una mujer y esto pasó. Tuvo su esposo, se murió, el hermano se quedó con la esposa para sacarle simiente, pero eran 7 hermanos. Y los 7 tuvieron a la mujer para sacar simiente y se murieron y no dejó simiente. La mujer se murió. Tentándole, le dijeron: en la resurrección, ¿de quién va a ser marido estos 7 de la mujer? Tentándole. Y Jesús le dijo, esto está en Marcos 22, 23 al 29. En el verso 29 Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se van a casar ni se van a dar el casamiento, porque vamos a ser como los ángeles. Fíjese las palabras de nuestro Dios: erráis no sabiendo las Escrituras. Se da cuenta qué importante es saberse la Biblia. Es debido a muerte, porque en estas Escrituras aquí encontramos la vida eterna. Para sin más, hermanos, hermanas, me despido orando, pero quiero que usted ore también conmigo. Si usted tiene alguna situación, algún dolor en su cuerpo, yo quiero que escuche o repita. Le decía de que yo me puse mi mano en la cabeza y me acordé en Isaías 53, que dice que por su llaga fuimos nosotros curados, fuimos sanados. Y le di vuelta ahí a la hoja en Isaías y me fui al capítulo 54 y dice: y todos sus hijos serán enseñados de Jehová, y multiplicaráse la paz de tus hijos. Si gusta, póngase su mano, que esta palabra es de liberación, esta palabra va a dar sanidad. Yo me pongo la mano en mi cabeza, o en la parte que usted sienta que tiene opresión o le ha venido algo. Porque dice: con justicia serás adornados y estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará. Si alguno conspirare contra ti, será sin mí, y el que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Aquí que yo cría al herrero que sopla las ascuas en el fuego, y él saca la herramienta para su obra, y yo he criado al destruidor para destruir. Y toda herramienta que fuere fabricada contra ti no prosperará, y tú condenarás toda lengua que se levantare contra ti en juicio. Esta es la heredad de los siervos de Jehová, y su justicia de por mí, dijo Jehová. Me sigo dejando mi mano en la cabeza. En el capítulo 55 de Isaías, en el verso 6 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que arda la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Le doy gracias a mi Dios porque
Esta palabra por años me ha libertado de opresiones, de enfermedades, de ataques. Y yo sé que mis hermanos que me oyen han vivido lo mismo que yo. Hemos vivido aquí, hemos estado compartiendo lo mismo. Y los que me oyen y no son cristianos, péguese, busque una iglesia, crea en Cristo Jesús. Él es un Dios verdadero que se muestra, se manifiesta. Busque una iglesia, si se alejó, reconcilie. Y si se puso su mano, aunque no esté reconciliado, si se puso su mano, aunque no cree que el dolor le vaya, hermano, crea. Crea que esta palabra que ha oído lo va a libertar. Con todo su corazón, lo va a sanar. Le va a dar respuesta a su problema. Crea que esta palabra es viva y eficaz y que es más penetrante que toda espada de dos filos para que en su cuerpo entre sanidad y reciba o experimente un milagro en su vida. Que Dios les bendiga. Yo bendigo, Señor Padre, a mis hermanos, bendigo a las personas que estén oyendo esta predicación, este mensaje sencillo. Pero que la unción, la virtud de tu Espíritu Santo descienda sobre cada uno y obre conforme la necesidad y conforme tu voluntad, Padre. A ti toda la gloria y toda la honra, mi Dios. Te bendigo en el nombre de Jesús y te doy muchas gracias, mi Dios, por tu Espíritu Santo que siempre está con nosotros. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo y me da mucho gusto saludarles. Hasta la próxima, mis hermanos. Amén.